Javier, cada vez que hablamos de Odebrecht, a cada momento nos llegan noticias que vienen de países similares al nuestro. Bueno, parece que ya no tan similares. Países latinoamericanos. Similares en otras condiciones, quizás sí. Socioeconómicas. Bueno, ayer la justicia peruana, el procurador general de Perú, el procurador especial, porque pusieron un procurador especial para investigar a Odebrecht, anunció que Perú reclamará a Odebrecht $1.000 millones Sí. en reparación civil por los daños y perjuicios causados por esa empresa brasileña al Estado peruano. Fíjense qué diferente. Aquí le firmó el Procurador General de la República un acuerdo comprometiéndose el Estado Dominicano a no demandar a Odebrecht, y ahora Odebrecht nos demanda a nosotros por más dinero. Entonces, el Procurador Especial para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, dijo que Odebrecht tiene que indemnizar al Perú porque, oigan esto, Odebrecht dijo que iba a pagar el doble de lo que confiesa que pagó, que allá fueron, es un país mucho más grande que este, ¿verdad? Pero allá fueron $33 millones que confesó la Odebrecht en sobornos, 33. Aquí confesó 92, ¿verdad? Así es. Es decir, 3 veces más. Muy bien. Dice el fiscal general, el fiscal especial, Ramírez, que la Odebrecht ofreció $66 millones y que eso es un insulto a Perú, que va a demandar ahora por $1.000 millones, a menos que entren en caja. Entonces, el portavoz de Odebrecht en Perú, Rodrigo Vilar, está pataleando, dice que eso es demasiado dinero, que eso es mucho más que lo que se acordó con los demás países, entre los cuales estamos nosotros. Entonces, dice el representante de Odebrecht en Perú que en todos los demás países fueron utilizadas para el cálculo de la reparación con prácticas internacionales basadas en el valor de los ilícitos, de los delitos cometidos por Odebrecht. Entonces, también por la eficacia de la información brindada por Odebrecht para las investigaciones. Oye los dos conceptos. En relación con los montos del delito y en relación directa con la utilidad de las informaciones dadas a la justicia de cada país para poder castigar a los sobornados en cada caso. Y aquí el procurador ha dicho que lo que tiene no le da. Que se hace difícil la investigación. Que la investigación es muy difícil. Y entonces, ¿qué fue lo que él firmó? Hay un acuerdo escrito y hay otro no escrito. Tú me proteges, yo te demando y yo me quedo callado. Con todo lo que yo sé. Porque ¿cómo si no se entiende esto? Perú demanda a Odebrecht por $1.000 millones. Aquí, maliciosamente, descaradamente, la multa, que es una multa, se puso como una indemnización, y dice la palabra indemnización. Ahora Odebrecht puede decir, no, ya nosotros indemnizamos, ahí está. Ya le pagamos a la sociedad dominicana. Sí. Una multa que fue por el doble del monto que ellos admitieron que sobornaron. Que dijeron, porque nosotros hemos dicho varias veces acá, sí, que el Ministerio Público no se ha ocupado de investigar si efectivamente eso que ellos alegan de los $92 millones es el monto que pagaron por soborno, cuando en otras sociedades
con investigaciones mínimas se ha determinado que es mucho más el pago por soborno que lo que Odebrecht admitió en Estados Unidos. En todos esos países, Odebrecht ha dicho que pagó menos de lo que realmente pagó en sobornos. Sí. Pero, además, en todos los otros países hay muchísimos presos. Entonces, aquí la Odebrecht sabe cuánto dio, pero no a quién. Sí, Odebrecht ha dicho, hasta donde se sabe, hasta el día de hoy, dimos 92 millones de dólares. Entonces, ¿y a quién? No, a Ángel Rondón. ¿Tú crees que ellos no saben? Ellos tenían el departamento de sobornos aquí. Y una empresa delincuente, los delincuentes siempre desconfían de los otros delincuentes, ¿verdad? Va a entregar 92 millones de dólares a un tipo y dice, bueno, tú te encargas de repartirlo sin averiguar si le dio lo que tenía que darle uno por uno a cada uno. Por eso la Odebrecht dijo en los demás países a quiénes fue que se le dio. Y aquí, la eficacia de la información, según esos acuerdos, consiste que la Odebrecht sabe cuánto dio, pero no a quién. El que sabe es Rondón, y él dice, sí, pero esos son mis honorarios. Con el departamento de sobornos aquí. Por supuesto que saben a quién le pagaron, cuánto le pagaron, cómo le pagaron y por qué le pagaron y a cambio de qué le pagaron. Lo saben todo. Esto es realmente sacarle la lengua al país entero. En Perú, por ejemplo, las investigaciones han afectado a toda la clase política, gobierno y oposición. Fíjense bien, las investigaciones que abarcan del 2001 al 2006, menos tiempo que aquí, está el expresidente Alejandro Toledo con una orden de captura internacional. Alan García, el expresidente Alan García, investigado por sobornos pagados para construir el metro de Lima. El expresidente Ollanta Humala está en prisión preventiva por financiación irregular de sus campañas electorales. Hay 3 expresidentes, uno preso, otro investigado y el otro con una orden internacional de captura. También están bajo investigación la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, la hija de Fujimori. También la que sería su rival, la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Ambas, Keiko Fujimori y Susana Villarán, por financiamiento de Odebrecht a sus campañas electorales. Es decir, en Perú, donde no hicieron acuerdo con Odebrecht y donde están demandando ahora una indemnización de $1.000 millones a Odebrecht, dieron datos y o están presos o están huyendo, incluyendo presidentes. Y el presidente se acaba de salvar por una trapisonda, por una maniobra, un acuerdo de darle un indulto a Fujimori. Sí. Si no lo quitan. Sí. Es decir, fíjense cómo en Perú, que no hicieron acuerdo con Odebrecht, tuvieron que decir, y aquí parece que le dijeron que no dijeran. Aquí le tienen que haber pedido, miren, cállense, le firmamos esto, nos comprometemos a no demandar, y ustedes no demandan a nosotros. Sí. Y además la multa, única multa a plazo de la historia. ¿Usted ha visto una multa a plazo? Una multa a plazos. Pero ellos demandan que el Estado Dominicano le entregue 708 millones de dólares más. Sí. Oye, se le cobró como multa a Odebrecht 184 millones de dólares. No se le cobró, no. Se acordó con ellos que iban a pagarlo. Pero es a plazos. Sí, 8 años. Y que se le va a cobrar en ese periodo de 8 años. Y como tú decías,
Odebrecht nos está demandando en el arbitraje internacional, solo con relación al caso de Punta Catalina, por pagos adicionales por 708 millones de dólares. Es decir, que la obra de Punta Catalina, la planta eléctrica de Punta Catalina, que aquí se había estado discutiendo desde hace mucho tiempo, lo costoso de esta planta, a pesar de los argumentos de algunos, en el sentido de que va a salir una planta dentro de las más baratas que se han hecho a nivel de la región, pero estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares, que era lo que se estimaba, con este recurso adicional, porque hay muy pocas probabilidades de que en el arbitraje internacional la República Dominicana al final no termine pagando esos 708 millones de dólares, porque habría que ver si existe la disposición y la voluntad real de las autoridades de defender al Estado dominicano. Es decir, en definitiva, tendríamos una planta de Punta Catalina que estaría saliendo alrededor de 2.700, 2.800 millones de dólares. Y eso habría que adicionarle otros pagos, porque recordemos que lo que se ha venido pagando hasta ahora de Punta Catalina en una proporción muy alta ha sido fruto del financiamiento, fruto de la colocación de bonos, y hay que añadirle entonces a los costos de esta obra los intereses que el Estado va a estar pagando por Punta Catalina, que en definitiva es una obra sumamente costosa la que le va a estar saliendo al país. Pero bueno, no se quiere investigar a profundidad. Ayer mismo el Movimiento Cívico Participación Ciudadana presentó un comunicado. Bueno, nosotros lo presentábamos ahora en el noticiero, y en este comunicado Participación Ciudadana llama la atención, alerta sobre esta decisión del Ministerio Público. Reconoce que, bueno, quizá es razonable que en una investigación compleja de esta naturaleza se pida una extensión de plazo, y lo pudiera haber hecho otro Ministerio Público en otro país, pero preocupa el hecho de que hasta ahora no se estén dando evidencia de que la investigación se está conduciendo en la dirección correcta, porque hay hasta el momento 14 encartados. De estos encartados todos sabemos cuál es su situación, todos están en libertad. El Ministerio Público presentó una solicitud de medida de coerción muy débil, que prácticamente se cae, bueno, por lo menos en la solicitud del Ministerio Público, que era de cárcel alrededor de 1 año para la mayoría de estos encartados, la solicitud del Ministerio Público se cayó. Y en ese sentido, hasta el momento no ha salido públicamente información de qué pasos se está dando el Ministerio Público para fortalecer ese expediente que deberá llegar nueva vez al juez de instrucción para determinar si este caso se va a un juicio de fondo. Si es esperando solo, cruzado de brazos, que llegue información de la justicia de Brasil, pues por lo que ha llegado uno siente mucha preocupación, y sobre todo, y lo dice Participación Ciudadana, porque no se están haciendo otras diligencias que tienen que ver, por ejemplo, con el seguimiento de la ruta, de la manera en que se ha movido el dinero en el país relacionado con esa empresa de Odebrecht, o otros aspectos relacionados con las sobrevaluaciones, por ejemplo, con una auditoría que está haciendo la Cámara de Cuentas, que uno no sabe. ¿Qué está haciendo? Sí, pues se le asignó. Pero ellos no quieren hacerlo. Ellos dijeron primero que ellos no tenían recursos con qué averiguar cuánto se había robado de Odebrecht. Lo dijeron públicamente. Bueno. Y después dijeron que la iban a hacer. Ahora, ¿están haciendo una auditoría? Ellos tienen la misión de hacerla. Habría que ver si van a concluir con ese trabajo. Y no solo si van a concluir, porque pueden concluir, como concluyeron con lo de los equipos de la Junta Central Electoral, que todos sabemos que dieron el visto bueno a ese proceso de compra de equipos. Son del Comité Central. Es decir, ¿qué van a decir? Todos esos aspectos preocupan profundamente. Mira, Participación Ciudadana dice, bueno, frente a la complejidad del caso, es razonable que se pida la prórroga. Yo no sé para qué
la conclusión, todo el mundo sabe cuál será. Incluso el hecho del procurador decir que es muy difícil probarlo, ya es un adelanto de su dictamen. Y si el dictamen es otro, si el dictamen del Ministerio Público es que lo somete como quiera, ya dijo que no tiene con qué someterlo. Señores, lo mismo que dijo Miriam Germán. Va a llegar con un expediente pobre. Lo mismo que dijo Miriam Germán el primer día. Recordémoslo, que dijo que este expediente se cae, y fue una advertencia muy oportuna, muy a tiempo. Dijo, ¿y es esto lo que ustedes nos presentan a nosotros aquí? Entonces, hubo escarceo. No, esa es la verdad. ¿Y por qué el expediente es flojo? Porque lo quisieron hacer flojo, porque no lo quieren hacer que se llegue a la verdad, porque si se llega a la verdad, no son esos los únicos que tendrían que ser enjuiciados y condenados. Aquí se está protegiendo a un montón más de gente. Lo hemos dicho antes, ¿cuántas manos aprobaron? La Odebrecht pagó para que aprobaran. ¿Cuántas manos aprobaron? No pueden hacerlo, no quieren hacerlo. Porque va a quedar más claro lo que ya de todas maneras está claro. Entonces, Participación dice, con mucha razón, que ese reconocimiento que hace el procurador de que es muy difícil investigar eso, dice que desacredita el caso más importante en la justicia dominicana. Desacredita el trabajo de los fiscales y fomenta las posiciones de aquellos que piensan que todo esto son errores intencionales para facilitar la impunidad. Entonces, dice Participación que aparte de esperar que le informen del extranjero, la Procuraduría debe hacer sus propias diligencias aquí, las cuales no hizo. O por lo menos no ha dicho nada, porque no se conoce absolutamente nada de lo que el Ministerio Público está haciendo en materia de investigación. No ha hecho ni más allá de esperar lo que llegue información de pero Brasil. Por lo menos sabemos que mientras el caso estalló el 12 de diciembre del 16, a fines de enero no habían hecho el primer allanamiento. Si le dieron toda la ventaja y todo el tiempo a la Odebrecht para que desapareciera sus archivos. Y eso es casualidad. Entonces, están esperando que le llegue una información que solicitaron de el Congreso Nacional, que le va a mandar un reporte. Y bueno, de otras instituciones, sin duda el hecho de que hayan pedido información de la Dirección General de Impuestos Internos, habría que ver si por ahí puede aparecer algún tipo de información. Pero ¿y cuál va a aparecer si no la quieren buscar? Mira, dice Participación Ciudadana también que es preocupante que los documentos que ha recibido la Procuraduría de la Justicia brasileña no dan la lista de los sobornados que tantas veces se prometió. ¿Y qué fue lo que justificó el acuerdo mediante el cual el gobierno dominicano se comprometió a no someter a la Odebrecht? Y recuerda Participación lo siguiente: esta justificó el acuerdo alegando que el mismo, y cita entre comillas, ayudaría a obtener las pruebas que permitirían identificar e incriminar a los funcionarios sobornados, y que en caso contrario la empresa brasileña habría incumplido el acuerdo y el mismo sería terminado. Y con mucho tino señala que a esta fecha todavía no se conocen las pruebas que identifiquen a los sobornados, y a pesar de la promesa todavía no hay un claro entendimiento sobre lo prometido y lo no cumplido por la Odebrecht. Y entonces dice que es penosa la escasa vocación para desentrañar este escándalo, ya que la propia Procuraduría General de la República ni siquiera se ha referido a la instancia que presentó el Centro Juan 23
Fundación Masada, Santiago Somos Todos y Participación Ciudadana, para que se investigue el destino de los 4.396.000 dólares transferidos de empresas de Odebrecht en Perú a la empresa Cine y Art 2013, constituida en Santo Domingo por dos hijos de Joao Santana y Mónica Moura, los asesores políticos del presidente Danilo Medina, con despacho en el Palacio. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces dice la descomposición que todo esto representa, toda esta forma completamente opaca en que se ha tratado el tema Odebrecht, lo que ha hecho la Procuraduría, lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Entonces, es sencillamente una expresión de la impunidad. Las vinculaciones, las complicidades alcanzan muy alto. Y ni ese procurador del Comité Central va a investigar, ni nadie va a investigar. Ni la Cámara de Cuentas del Comité Central va a investigar sobre evaluaciones, ni nadie las va a investigar. Aquí se va a permitir que la Odebrecht no solamente nos haya robado todo lo que nos robó, sino que nos siga robando más a cambio de su silencio. Esa es la realidad de lo que está pasando aquí. Mira cómo lo sintetiza Cristian Hernández, la decisión del Ministerio Público o la actuación del Ministerio Público. Pruebas aquí. Y el Ministerio Público pidiendo esa prórroga de 4 meses con esa actitud. ¿Tú sabes qué es lo grave del caso, Uchi? Que si bien es cierto, Odebrecht es el caso más emblemático de corrupción acá en el país, hay muchísimos otros casos de corrupción que han estallado durante los últimos meses en la República Dominicana, pero uno se pregunta si no se es capaz de investigar a profundidad el caso de Odebrecht y de sancionar a aquellos políticos que han estado vinculados a este caso que ha afectado a varios países de la región. ¿Qué va a pasar entonces con todos los otros casos de corrupción donde tú no tienes a la comunidad internacional pendiente? Porque con el caso de Odebrecht, como ha habido una corrupción y un fraude que ha afectado intereses económicos, no solo aquí en la República Dominicana, Estados Unidos, el caso de Brasil, por ejemplo, bueno, Estados Unidos está muy pendiente de lo que pase República Dominicana, Perú, en Colombia, en Panamá, con relación al caso de Odebrecht. Pero hay muchos otros casos en la República Dominicana, casos que han salido fruto de investigaciones que han hecho medios de comunicación, o casos que han sido producto de violencia, de muerte, y que ha hecho posible que estos casos de corrupción salgan a la luz pública. Y tenemos, por ejemplo, el caso de la ONSA, el caso de OISOE, la venta de terreno por parte del CEA, lo que denunció un medio de comunicación con relación a la OPRED y su anterior director. Es decir, múltiples casos de corrupción que están ahí y no se terminan de investigar con la diligencia que se necesita que estos casos sean investigados. Y todo esto lo que hace entonces que más bien se consolide un sistema de impunidad en la República Dominicana que nosotros y distintos sectores han estado denunciando desde hace tiempo, y no solo denunciando. Toda esta situación de impunidad y la falta de acción por parte de la justicia frente a los casos de corrupción ha generado el movimiento social, el movimiento ciudadano más importante que ha tenido en nuestro país en toda su historia, como es el caso del Movimiento Verde, que ha estado haciendo demanda para que la justicia cambie, para que la justicia funcione, y que en los casos específicos, porque sería una cuestión de doble vía o de doble carril, como lo querramos llamar, en el sentido de que hay que apuntar
a esas profundas reformas que institucionales que permitan un sistema judicial independiente que no propicie la impunidad en nuestro país, pero al mismo tiempo eso tiene que hacerse mandando la señal clara de que todos aquellos que están involucrados en los distintos casos de corrupción serán investigados, sometidos a la justicia, encarcelados si son responsables. De esos casos a los que hacía referencia. Pero todo parece indicar que hay por parte de la justicia dominicana, las autoridades en nuestro país, muy poca voluntad y disposición de que estos casos puedan ser investigados y los responsables sancionados. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente tenemos un sistema político con instituciones débiles y en el que los políticos, a partir de las reformas que se han hecho en la República Dominicana, reformas constitucionales que se han hecho en el país y sobre todo la del año 2010, se aseguraron protección, se aseguraron blindarse frente a la justicia en casos de que se conozca, de que la ciudadanía a través de los medios de comunicación se entere de que alguno de estos políticos ha incurrido en actos de corrupción, pero están blindados. Hay una institucionalidad diseñada desde hace tiempo con la participación de los diversos partidos políticos para proteger y amparar a aquellos que incurren en actos de corrupción, y con eso es lo que hay que romper. Y hasta que la sociedad dominicana no avance en esto, y solo se puede avanzar no por la voluntad de aquellos que están en el poder y lo que establecen las reglas del juego, que están ya más que demostrado que no están dispuestos a cambiar esas reglas de juego, si no existe la presión ciudadana para que esta situación termine. Por eso, importante insistir en la necesidad de seguir luchando en contra de ese régimen de impunidad que impera en la República Dominicana. Y esto lo digo porque ya en algunos meses, creo que a partir de mediados de este año, vamos a entrar prácticamente en un año electoral donde la lógica partidaria o la lógica electoral o la dinámica electoral es la que va a estar imperando en el país, y muchos de estos temas se van a echar a un lado, se van a echar al olvido, y todo el mundo va a estar pendiente de cuál es el candidato, cuáles son los candidatos que deben llevar a los cargos públicos, y comienza a generarse todo este nivel de clientelismo político y hacer que la ciudadanía termine olvidándose de cuáles son los problemas fundamentales que tiene y que le están afectando en su cotidianidad. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a referirnos a unas declaraciones del Centro Juan Montalvo, que culpa de la llamada invasión haitiana a los militares que cobran por dejarlos pasar en grandes cantidades. Lo dicen sacerdotes que están en la frontera. Pero también vamos a hablar de algunos autoproclamados nacionalistas y patriotas que lo son con intermitencia. La soberanía hay que defenderla en un caso y en otros no. Y vamos a ofrecer datos.